Bueno, primero que nada le doy la bienvenida a todos a nuestro ciclo de charlas sobre secuenciación de nueva generación y su aplicación en salud humana. En esta oportunidad tenemos con nosotros al doctor Fernando López Díaz, que nos va a dar una charla sobre secuenciación de nueva generación y su aplicación en el campo de oncología. El doctor López Díaz es bioquímico clínico, es doctor en el área de biología molecular de la Universidad Nacional de Córdoba. Trabaja hace 10 años en biología molecular del cáncer como staff scientist en el Salk Institute de La Joya, San Diego, California. Es profesor adjunto en la maestría de terapias avanzadas de la Universidad Francisco Victoria de Madrid. Ha realizado contribuciones científicas en Target Discovery con amplia experiencia en el área de genómica. Es miembro del Comité Molecular de Tumores del Mulch Cancer Center en la Universidad de California y actualmente es miembro fundador de un centro para medicina personalizada que se está estableciendo en nuestro país. Así que bueno, Fernando, te paso la palabra, te escuchamos. Muchísimas gracias, Laura, por la gentil introducción. Muchas gracias a todos por estar presentes. En los siguientes 45 minutos, o esperemos que sea un poco menos, así no se cansan, voy a tratar de comentarles un poco cuál es la visión que se tiene de los análisis de Next Generation Sequencing o los estudios genómicos en el campo de la oncología y cuál es su impacto clínico y su relevancia actual, no solo en términos generales o globales, como puede ser en los Estados Unidos o en Europa, sino también cuál puede ser su impacto clínico en este momento en la Argentina. Como comentaba Laura hace unos minutos, nuestra visión es impulsar la medicina genómica y la medicina personalizada en la Argentina porque creemos que es un área o una disciplina que ya no pertenece más al campo de lo futurístico, sino que pertenece al área de la medicina moderna o la medicina del siglo XXI, y existen ya algunos centros en la Argentina tratando de impulsar este área y simplemente nosotros queremos hacer una contribución en ese sentido para brindar un mayor espectro a los pacientes oncológicos y a la comunidad médica oncológica. Si pensamos nosotros en los paradigmas de medicina, el viejo paradigma de la medicina, o el paradigma anterior, en cuanto a la severidad de las enfermedades, involucraba un diagnóstico en un momento dado, involucraba un diagnóstico en un momento en que la severidad de la enfermedad comenzaba a hacerse notar, luego se seleccionaba una droga determinada, esa droga era empleada durante algún tiempo con éxito, si no tenía éxito, la severidad de la patología se incrementaba y se producía un cambio en las drogas empleadas, un nuevo cambio a medida que la enfermedad iba progresando, en particular en el cáncer, y luego a medida que las drogas dejaban de ser efectivas y el paciente comenzaba un franco deterioro en su salud, en su etapa final, pues bien, ya la severidad de la patología normalmente disminuía, pero la severidad de la patología era tal que llevaba a la muerte del paciente. Pero lo más importante desde el punto de vista del aspecto de salud es que esto conllevaba además un costo elevadísimo, no solo para el paciente, sino también para el sistema de salud en general, que tenía que hacer frente a numerosos diagnósticos tardíos, selecciones de drogas que no siempre eran efectivas y la morbilidad y mortalidad de la enfermedad. El paradigma actual, ¿qué nos dice o cómo se presenta hoy el paradigma actual de la medicina en un cuidado médico más eficiente? Se trata de hacer un análisis de predisposición a través de screenings, un diagnóstico y un pronóstico muy temprano de las enfermedades, y pensemos, por ejemplo, en el mama, el carcinoma ductal invasivo in situ, por ejemplo, que hoy es uno de los cánceres o uno de los carcinomas de con mayor frecuencia y en estadios tempranos y que tiene muy buen pronóstico en este estadio. Luego, la selección de una droga adecuada, y luego esta selección de la droga adecuada, la idea es que la severidad de la patología disminuya y luego establecer un monitoreo permanente en el tiempo. Eso, si ustedes lo miran desde el punto de vista económico también, tiene un gran impacto en la disminución del costo de la salud. Por supuesto que esta es la medicina actual. ¿Qué tiene que ver la medicina genómica en todo esto? Bueno,
En el caso del cáncer en particular, ¿qué es el Cancer Genomics? ¿Qué es la genómica del cáncer y qué significa para nosotros? Si pensamos en lo que nos dice el Atlas del Genoma del Cáncer, que es un consorcio mundial gigantesco, nos indica que la medicina de precisión está asociada a la genómica del cáncer. Y esta es una frase que se utiliza muy a menudo para describir cómo la información genética de una persona puede ser utilizada para diagnosticar o tratar la enfermedad. Mientras más conocemos acerca del cáncer, más vamos a ser capaces de conocer cómo tratar a un tumor, cómo tratar a un paciente. Y entender los cambios genéticos que ocurren en cada individuo a través de los perfiles genómicos, a través de los perfiles genéticos, nos va a permitir lograr una mejor clasificación de los tipos de cáncer y cómo se presenta en cada individuo. De esta manera, la genómica del cáncer nos permite avanzar hacia una medicina personalizada a través del secuenciamiento del genoma del cáncer y un análisis de los tumores de los pacientes para encontrar nuevas alteraciones genéticas que estén asociadas con distintos tipos o tipos específicos de cáncer, y esto de alguna manera nos va a permitir seleccionar terapias de manera más eficiente y acompañar el monitoreo de los pacientes de una manera más eficiente. Es decir, que la genómica del cáncer está muy involucrada en la medicina de precisión y en la medicina personalizada. Entonces, vamos a hablar un poquito del rol de los estudios de Next Generation Sequencing en el manejo del paciente oncológico. Y van a ir surgiendo algunas cosas que espero que surjan, y si no surgen en mi charla, porque me olvido, ustedes pueden preguntarlas luego. ¿Qué son los test diagnósticos acompañantes, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia o cuál es el uso de paneles parciales, paneles masivos de genes relacionados con la oncología? ¿Qué es la genómica del consumidor en oncología o el concepto de genómica del consumidor en la oncología? Y bueno, como les comentaba, estos tests se utilizan para prevención, para tratamiento y para monitoreo de las enfermedades. En particular, en este caso, vamos a hablar de cáncer. Les voy a brindar algunos conceptos básicos. Primero, ya que las tecnologías de Next Generation Sequencing, que es una técnica en particular de secuenciamiento del ADN, o también del ARN, como ya vamos a ver, son una herramienta muy poderosa y muy difundida hoy en el diagnóstico, selección de terapias y monitoreo, y en el consejo genético del paciente oncológico. Entonces vamos a necesitar conocer algunos conceptos básicos, algo de terminología y algunas definiciones prácticas. Vamos a hablar de los distintos tipos de estudios con base genómica, los tipos de biopsias, y en particular luego nos vamos a centrar sobre el paciente. ¿A quién está dirigido este tipo de estudios y cómo se seleccionan los estudios dependiendo del paciente del que estamos hablando, para ver luego cuál es el impacto clínico y referirnos muy específicamente al valor del Comité Molecular de Tumores multidisciplinario? Esto genera mucho temor, mucho escozor a veces en algunas de las comunidades involucradas en el ámbito de la salud, pero ya vamos a ver cómo todo esto se va avanzando y va trabajándose de una manera muy armoniosa para lograr un cuidado muy efectivo del paciente oncológico. Luego vamos a tratar de discutir, si ustedes quieren, cómo se implementan estas prácticas en nuestro país, cuáles pueden ser las limitaciones y oportunidades, y eso será nuestro final. Bien, vamos a algunos conceptos básicos. Hablamos de estudios genéticos o estudios genómicos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia entre estos, sí o no? Vamos a ver que sí existen algunas diferencias, algunas son semánticas, otras diferencias son prácticas, pero tienen implicaciones, por eso es importante que aprendamos a distinguir estos términos. Vamos a hablar de genes y genoma, y luego un poquito de cuál es la relación que esto tiene con el secuenciamiento de nueva generación o el Next Generation Sequencing o NGS, o en términos técnicos, porque no sé cuál es la formación de cada uno, pero para aquellos que están más en el laboratorio bioquímico, el secuenciamiento paralelo masivo de moléculas de ADN, que es el secuenciamiento de estos días, y bueno, cuáles son las alteraciones genéticas que se analizan con estas metodologías. Veamos. ¿Hablamos de estudios genéticos o estudios genómicos? En particular, a mí me gusta mucho distinguir lo uno del otro. ¿Por qué? Porque la genética es el estudio de lo que se hereda, en tanto que la genómica se define como el estudio de los genes y sus funciones y las técnicas relacionadas. Es una diferencia un poco
funcional. Bien, y la mayor diferencia entre la genómica y la genética, en particular podría decirse que es que la genética analiza la función y la composición de un gen en particular, mientras que la genómica está dirigida a todos los genes y sus interrelaciones para identificar la influencia combinada que ellas tienen en el crecimiento y el desarrollo de un organismo, y estoy empleando una definición bastante antigua ya, pero todavía vigente, de la Organización Mundial de la Salud, establecida en el año 2002 y modificada en el año 2004. Un poco también la diferencia entre genético y genómico está determinada o estuvo determinada por el avance tecnológico. Antiguamente, la genética era estudiada también porque el secuenciamiento clásico no permitía obtener información de muchos genes a la vez. Era muy costoso, llevaba mucho tiempo. En cambio, el secuenciamiento de segunda generación o de nueva generación o el paralelo masivo permite el análisis de muchos genes al mismo tiempo, y esto se ha ido haciendo notar en el tiempo con costos que han bajado de manera abismal, y no vamos a entrar en ese detalle. Pero bien, cuando analizamos un estudio, ya sea genético o genómico, necesitamos conocer un par de conceptos prácticos. Para aquellos que no están involucrados en la biología tan fuertemente o lo han estudiado hace mucho tiempo, vamos a revisar un par de conceptos simples. ¿Cómo es un gen? ¿Cuál es la estructura de un gen? Para analizar luego, para saber luego qué es lo que se secuencia. En general, un gen está compuesto de exones, de exones. En este caso aparece una secuencia, los cuadritos en verdes, exón 1, exón 2 y exón 3, que están separados por secuencias que no codifican, no son traducidos, no transcriben. Un gen, imagínense, es como un libro, y ese libro, al ser leído, produce un mensaje. Pero no todas las páginas de ese libro presentan contenido. Solo las páginas que están escritas tienen un contenido. Estos serían los exones, los que traducen el mensaje. Hay páginas que, si bien pueden tener escrito en la dedicatoria un prólogo, un epílogo o algún agradecimiento del autor, no tienen información que es relevante para el mensaje del libro en sí, y estos son los intrones. Cuando este mensaje se produce, hablamos del transcripto, y este transcripto es procesado de manera que se le eliminan los intrones hasta producir el RNA mensajero. Bien, que son todos los cuadritos verdes unidos uno al lado del otro, y este es el mensaje que llega a nuestros oídos y produce un significado. Ese significado podríamos decir que son las proteínas, que son quienes efectúan la función biológica en una célula. Bien. Ahora, el gen estaba formado por exones, intrones, como les mencioné aquí arriba, como se puede ver aquí arriba, pero está regulada la cantidad de cuán fuerte, cuán alto se va a leer este libro o cuántas veces se va a leer por una región reguladora que contiene ciertas regiones. Una región que se les llama promotora y unas regiones que se les llaman enhancers. No vamos a entrar mucho en detalle, pero estas regiones las mencionamos porque en muchos casos, en particular en el cáncer, también presentan alteraciones y pueden alterar. Con el mouse pierdo el mouse por aquí. Alteraciones en estas regiones pueden alterar la abundancia del producto final, que es el mensajero, el RNA mensajero. Así que tenemos promotores, exones, intrones, transcriptos, el RNA mensajero. Esas son las 5 palabras clave que vamos a utilizar luego en general cuando se hacen análisis genéticos o genómicos. ¿Bien? Recuérdense, el transcripto es aquello que se produce a partir de la lectura del gen. Es casi equivalente al RNA mensajero, solamente que a veces el transcripto puede estar no procesado, o si está procesado en su forma final, es el RNA mensajero. Y luego tenemos los exones y las regiones regulatorias como los promotores, que suelen estar alterados muchas veces. Así, cuando analizamos distintas secuencias de ácidos nucleicos, por ejemplo, si analizamos la secuencia completa de un gen, y analizamos muchos de ellos, vamos a estar analizando el genoma. Esto generalmente se analiza a través de aplicaciones de secuenciamiento de DNA. Disculpen, las siglas están en inglés en realidad porque es el hábito universal y también la costumbre de tantos años aquí, pero podríamos decir el ADN, el secuenciamiento de ADN. Cuando analizamos exones, secuenciamos también DNA,
Y si analizamos todos los exones de una célula o de un individuo, analizamos el exoma. Si analizamos todos los transcriptos de un gen, vamos a estar analizando el transcriptoma, y en este caso ya vamos a estar secuenciando el ARN mensajero o el ARN antes de ser procesado. Estas técnicas son conocidas como RNA sequencing o RNA sequencing, que es una variación del secuenciamiento de ADN. No vamos a entrar en detalles técnicos, pero es muy parecido, simplemente hay un paso previo inicial. Los intrones, que también son analizados cuando se analiza el genoma, y en este caso, en un gran número de casos se analizan por secuenciamiento de DNA y muchas veces por secuenciamiento de RNA, cuando el RNA que se analiza es el RNA antes de ser procesado, antes de que se eliminen los intrones. Y hay otra serie de elementos que pueden ser analizados y que tienen valor clínico, como son los RNA, los microRNA y los RNA no codificantes, que se analizan también cuando se analizan los transcriptomas. ¿Bien? Ahora, el tipo de alteraciones que presentamos. Bueno, vamos a ver. En los estudios comunes de metodología genómica para diagnóstico molecular, se analizan muchas veces mutaciones, ya sean somáticas, es decir, en un órgano en particular, o germinales, aquellas que fueron heredadas, que no han sido adquiridas a lo largo de la vida del individuo. También se analizan inserciones, que son introducciones de secuencias en un gen, o depleciones, cuando se elimina un fragmento de un gen. Ya vamos a ver algunos ejemplos luego. O la combinación de inserciones y depleciones al mismo tiempo en un gen. También se analizan amplificaciones, es decir, cuando un gen ha sido amplificado. La más común en cáncer es la amplificación del gen MYC, que es un oncogen, que cuando se amplifica produce muchas copias y entonces se lee el libro muchas veces, se produce mucho mensaje de este oncogen y esto permite a las células cancerígenas proliferar y tolerar muchos ambientes hostiles. También se pueden analizar rearreglos, que antiguamente eran analizados, al igual que las amplificaciones, por análisis citogenéticos, pues también se pueden analizar los rearreglos hoy por hoy. Y estos muchas veces, y todas estas alteraciones se analizan en general a nivel de exones, ¿bien? Secuenciando los exones, es decir, secuenciando DNA, exones, mucho más exones que promotores o intrones por la frecuencia de este tipo de alteraciones, y casi siempre se hace a través de secuenciamiento de DNA, como lo explicamos antes, y puede ser ya sea secuenciando el genoma completo de un individuo, que sería el whole genome sequencing, que no es tan frecuente porque se genera una cantidad de datos que a veces es muy difícil de manejar, o el secuenciamiento dirigido, o targeted sequencing, sus siglas en inglés, y presenta algunas variaciones técnicas que no recuerdo no sé si vamos a tener tiempo de verlas hoy, pero pueden ser por análisis de captura o amplificando el DNA por PCR. Y bueno, esta ligera diferencia técnica se traduce muchas veces en costo, pero también en fidelidad. La captura es mucho más fiel que la amplificación por PCR. Y esto es muy relevante cuando hablamos de mutaciones. Si queremos hablar de mutaciones, si bien ambas tecnologías nos permiten un análisis fidedigno, cada una va a conllevar pasos posteriores diferentes para asegurar la calidad o la fidelidad de la información. Cuando analizamos, por el contrario, la abundancia de cuánto se está produciendo un RNA mensajero o un transcripto, ya sea si está aumentado o disminuido, up o down, lo analizamos en el RNA mensajero y esto se hace generalmente con RNA sequencing. A veces el secuenciamiento de RNA mensajero también nos permite, y esto no está en la diapositiva, pero nos permite muchas veces conocer rearreglos. Por ejemplo, uno clásico en leucemias mieloides crónicas es el rearreglo del cromosoma Filadelfia, porque se produce una proteína que es una combinación, es una quimera entre dos proteínas, y cuando se secuencia el RNA mensajero se pueden detectar también estos rearreglos. Bien, entonces vamos a hablar de la oncogenómica o la genómica del cáncer, que
En particular, a mí me gusta referirla cuando hacemos análisis de grupos de genes, también no de genes muy pequeños, pero vamos a hablar de cuál es su importancia en la medicina de precisión o personalizada, y todo esto está cubierto dentro de una gran disciplina que no solo incluye a la oncología, incluye a otras disciplinas, como puede ser las disciplinas de las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades metabólicas, diabetes, enfermedades autoinmunes también, que es el área de la medicina genómica. ¿Cuál es el objetivo entonces de los estudios genómicos más comunes en oncología? Creo que ya lo dijimos, es guiar la toma de decisiones preventivas, terapéuticas o para el monitoreo de la respuesta a través de una detección de alteraciones que sean accionables en el genoma, y esa palabrita accionable es muy importante porque hay muchas veces que se encuentran alteraciones, pero si no podemos accionar sobre ellas, es de alguna manera limitado nuestro poder de acción. Si no existen drogas conocidas para trabajar sobre estas moléculas, bueno, no podemos accionar, lo que no significa que no sirva todo esto para producir mayor conocimiento que nos permita accionar luego sobre estas alteraciones. Por eso es muy importante este tipo de estudios, porque nos permiten generar, a su vez, en una manera de círculo virtuoso, generar cada vez más acciones a alteraciones que previamente no tenían una acción definida. Bien, volvamos a lo anterior, estudio genético o genómico. Desde lo técnico ya dijimos, el análisis genómico en particular va a tratar de conocer alteraciones en múltiples genes o regiones, muchas veces son decenas, cientos o masivos, a veces el análisis completo de exomas o el análisis completo de un genoma, que es realizable solamente por tecnologías de Next Generation Sequencing. En la antigüedad se utilizaban los microarreglos, hoy hay una combinación entre ambas, pero principalmente por metodologías de Next Generation Sequencing. En tanto, el estudio genético generalmente es capaz de analizar un solo gen o un grupo reducido y limitado de genes. Se puede acceder no solo por las técnicas de nueva generación de secuenciamiento, sino también por PCR o por citogenética clásica en algunos casos. Y vamos a ver si logramos más adelante cubrir algunos de estos ejemplos. Bien, cuando tomamos distintos tipos de muestras, esto nos permite a veces conocer distintos tipos de información. Y acá la definición es más bien semántica. ¿Por qué? Porque la palabra genética, y vamos a ir en desorden, discúlpenme, porque la palabra genética, como está dedicada a lo heredable, tiene un aspecto legal que no es menor, es muy importante, un aspecto legal y un aspecto bioético, que implica el consejo genético en particular. Cuando uno encuentra una alteración, que es un hallazgo genético, vamos a hablar, por ejemplo, de una alteración en el gen BRCA1 o BRCA2, esto nos puede dar la idea de que esta alteración puede provenir de la línea germinal. Y entonces ahora, por más que este análisis se haya realizado en una muestra tumoral, por ejemplo, tal vez requiera la confirmación en la línea germinal. Y tal vez un método alternativo. Por consiguiente, va a requerir el consejo genético, lo cual nos lleva a los criterios empleados actualmente. Lo primero, cuando hay hallazgos que podrían ser genéticos, primero que nada no se incluyen estos resultados en los informes de muestras tumorales. Y en muchos casos, cuando la clínica indica que sería esperable encontrar alguno de estos eventos y no es reportado en un laboratorio, se consulta con el laboratorio para asegurarse la no detección y no simplemente el no reporte, porque muchas veces esto no se incluye en ningún resultado y hay que conversar con los departamentos técnicos muy seriamente para saber qué está ocurriendo. Y en el caso de que se confirme, muchas veces de manera oral y no de manera escrita, y esto tiene que ver por los aspectos legales, de si el paciente, a veces no se sabe si el paciente firmó o no firmó consentimiento para conocer información genética o heredable. Entonces, si se logra confirmar que esto había sido obtenido, el consentimiento para obtener esta información, se reporta el resultado y se recomienda el consejo genético y allí vamos a la confirmación en la línea germinal, etc. Pero bueno, ya lo mencioné y como les dije, disculpen el desorden,
En general, en la oncología, la biopsia por elección es la biopsia de un tejido tumoral, ya sea una pieza quirúrgica o ya sea una biopsia por aspiración, y ya sea una biopsia por aspiración, y esto nos permite conocer las alteraciones somáticas. Muchas veces, si la frecuencia que se encuentra de esta alteración, se encontró la alteración presente con una frecuencia más del 50%, casi todas las secuencias que se obtuvieron para una fracción específica de un gen en particular estaban mutadas, entonces se sospecha que puede llegar a ser una alteración germinal, pero si no es información genómica. En cambio, cuando se analiza la sangre o un hisopado bucal, la frecuencia principalmente se utiliza para obtener información genética. Pero si la frecuencia alélica es baja, tal vez el resultado nos está indicando una alteración somática y no una alteración genómica o un mosaicismo. Lo mismo ocurre con otras biopsias líquidas, como los infiltrados o la orina, que ahora se está empezando a analizar su capacidad para ser empleada como método diagnóstico. Y nuevamente, si hemos tenido un hallazgo genético o genómico, depende de cuál es la frecuencia alélica. ¿Bien? Pero estos son los distintos criterios para saber si hablamos de información genética o genómica. ¿Bien? Cuando el paciente es un paciente tumoral, casi siempre vamos a buscar información genómica y luego nos encontramos a veces con información genética en realidad. Y esto nos lleva a, en el caso de los ensayos, que puedan encontrar alteraciones genéticas, nos habla de la genómica del consumidor, que no es más ni menos que el deseo, o se puede traducir como el deseo o la potestad de una persona o un individuo de conocer su propia información genética y tomar decisiones a posteriori en respuesta a ello. ¿Bien? Bueno, vamos a hablar de los estudios genómicos más comunes ahora, ya que hemos establecido claramente que en oncología buscamos estudios genómicos no genéticos. La muestra más común es una biopsia sólida, reciente en lo posible, lo más reciente posible, de tejido tumoral. Lo más típico es un tejido fijado con formalina y paraformaldehído clásico, que sea rico en un componente celular y dependiendo el tipo de estudio que vamos a realizar, con que tenga un 20 a un 40% de células tumorales, un 20 a un 40% de celularidad y que de estas el 60 al 80% sean tumorales, ya eso puede ser un criterio suficiente para obtener una buena cantidad o una buena muestra de ADN tumoral. Por esto es el rol muy importante del patólogo, en este caso, en obtener biopsias que sean ricas en componente celular y ricas en componente celular tumoral, y para eso se analizan muy estrictamente las muestras de biopsias enviadas. En el caso de las biopsias líquidas, que se utilizan cuando no hay tejido disponible o cuando se necesita un tejido muy reciente, y esto puede ser sangre, ascitis u orina, como les mencionaba, pues bien, es una segunda opción. Generalmente la biopsia líquida suele combinarse con la biopsia sólida. Se trata de no utilizar solo una biopsia líquida en ausencia de una biopsia sólida, porque uno no sabe al tener una biopsia líquida si una alteración encontrada puede provenir de un mosaicismo o de una alteración en línea germinal. Y por eso es importante a veces combinar con la biopsia sólida. Pero si no hay biopsia sólida, se puede obtener una biopsia líquida y en la clínica se usa. En general lo que se utiliza es el secuenciamiento dirigido, el targeted sequencing. Y en general, en los pacientes más difíciles, que ya vamos a hablar de qué pacientes se utilizan, en los pacientes donde se está buscando una opción de tratamiento, no una opción preventiva, sino una opción de tratamiento, de encontrar una droga que pueda servirnos para el manejo de este paciente, se trata de ir a paneles masivos de genes involucrados en la patogénesis del cáncer, analizando principalmente genes accionables y en general se utiliza el análisis de exones más que de intrones. A veces se combina con estudios de RNA para analizar rearreglos o splicing. Bien. Como les dije, ¿cuál es el paciente? Bueno, si vamos a hablar de riesgo, el paciente puede ser un paciente de un diagnóstico reciente, pero para tomar decisiones terapéuticas de necesidad casi inminente y donde no existe ya un camino terapéutico muy claro en el médico,
hablamos del paciente refractario a una o más líneas de terapia. Muchas veces 2 o 3 líneas de terapia es casi un criterio de selección para el análisis por metodologías genómicas. ¿Me pueden escuchar correctamente? Disculpen. Sí, Fernando, te escuchamos perfecto. Perfecto, gracias. En otros casos, estas técnicas se utilizan para un diagnóstico primario muy avanzado, por ejemplo, un estadio en fase 3 o 4, cuando existe un muy mal pronóstico, o cuando, bueno, ya lo estoy mencionando aquí, tumores muy extraños o raros, pero que tengan muy mal pronóstico, tumores primarios a una edad temprana, para tratar de establecer consejo genético, y aquí se mezclan los dos términos, genético y genómico. Y en algunos casos, no son los más frecuentes, pero también puede ocurrir cuando el paciente así lo decide, porque al menos en los Estados Unidos el paciente tiene una gran potestad. La genómica del consumidor, como les mencionaba anteriormente, el paciente es considerado una persona que tiene potestad de decidir lo que quiere. Es informado y el paciente puede requerir este tipo de estudios, aunque no fuera un paciente al cual el cuadro clínico indica que definitivamente va a recibir un gran beneficio. Pero el paciente a veces dice, bueno, doctor, si yo tengo un carcinoma con nódulo linfático centinela negativo, en el caso del cáncer de mama, el médico le explica que ha tenido una cirugía exitosa, no hay nódulos linfáticos involucrados y que se puede hacer una quimioterapia preventiva o profiláctica. A veces el paciente puede decir, bueno, y ocurre a veces, con frecuencia esto, que el paciente dice, no se me puede indicar una terapia dirigida menos nociva, de menor efecto secundario, y entonces a veces se recurre a este tipo de tecnologías o de técnicas para buscar una terapia que esté dirigida contra alguna alteración determinada en el paciente. Por ejemplo, saber si el paciente presentaba o no la sobreexpresión del receptor de estrógeno en el cáncer de mama, como les explicaba antes, o una alteración en la expresión o mutaciones en el receptor de factor de crecimiento epidérmico, y entonces se puede dar, en vez de una quimioterapia clásica, una terapia dirigida para alguna de estas dos alteraciones, ya que se trata de una terapia profiláctica. No es lo más común. Generalmente, como les dije, los pacientes refractarios son los que más vemos nosotros con frecuencia. ¿Cómo será de frecuente esta práctica? Que está cubierta por los seguros médicos. Por lo menos 1 o 2 veces es lo que se ve en la clínica, que están cubiertos los pacientes, que las obras sociales o seguros médicos cubren este tipo de análisis. Y esto es porque les permite adquirir una terapia más efectiva, eliminar, como ya vamos a ver en un par de ejemplos, eliminar costos innecesarios e inefectivos, también disminuir la morbilidad en los pacientes. Entonces es una situación donde prácticamente todo el mundo sale ganando, y por eso se recomienda, y las obras sociales ya han comprendido el valor de estas técnicas. Lo más importante en la genómica clínica es el conocimiento, el know-how, como decimos. Y esto no se trata simplemente de saber cómo secuenciar un gen o qué tecnología voy a utilizar. Bueno, saber qué tecnología voy a utilizar, sí, pero no es tanto lo técnico, sino saber qué voy a tratar de secuenciar, como lo dije recién, y qué voy a interpretar de todo esto. ¿Para qué? Para poder guiar la toma de decisiones. Entonces, en esto de la genómica clínica existen distintos componentes de esta maquinaria, de este relojito. Uno están, por supuesto, las alteraciones que vamos a tratar de encontrar. Saber si vamos a buscar un solo gen, si vamos a buscar análisis pequeños, paneles pequeños de genes, o si vamos a tratar de analizar paneles muy grandes, comprensivos, o si necesitamos conocer el genoma completo. Está el proceso analítico por el cual todo esto va a ser analizado, es decir, saber qué tipo de muestra, qué tipo de método vamos a usar, cómo se combinan los distintos componentes del proceso analítico para obtener los resultados. Y una vez que estos resultados son traducidos en un valor, que en este caso es el nombre de un gen y la alteración que se encontró asociada, es poder darle una validación científica, una validación biológica y una interpretación también científica y clínica. Y en este caso nos encontramos con el gran valor de la multidisciplina. Esta
última parte es casi una parte esencial y es donde vamos viendo hacia dónde evoluciona la medicina de hoy. La medicina de hoy nos toma a todos con una gran necesidad de incorporar conocimientos de forma continua, todo el tiempo, porque es imposible adquirir conocimientos tan rápido como todas las áreas de la ciencia van evolucionando. Por lo tanto, y nos va a llevar luego en una slide en una diapositiva siguiente, a comprender el valor del trabajo multidisciplinario. Como les mencionaba recién, ¿cuáles son las estrategias genómicas rutinarias en la oncología clínica? Bueno, tomar diferentes tipos de muestras, en caso de pacientes con cáncer, casi siempre se toman biopsias tumorales, podrían ser hisopados bucales cuando se va a buscar la línea germinal, o biopsias líquidas cuando no hay una biopsia tumoral presente. Estas biopsias tumorales son secuenciadas, ya sea por secuenciamiento de DNA o de RNA. Los resultados son analizados de manera científica por equipos técnicos, también multidisciplinarios, mucha bioinformática en muchos casos. Los datos son curados, es decir, con literatura preclínica y clínica. Y esta información es la que llega a un comité molecular de tumores que cada vez adquiere más expertise técnico de las áreas de las áreas científicas de la biología del cáncer en particular, para tratar de determinar si las alteraciones son accionables, si no tienen un significado conocido, esto del inglés variations of unknown significance, o muchas veces cuando se producen hallazgos incidentales. Se encontró una mutación pero con una frecuencia alélica muy grande, casi todas las secuencias obtenidas para un gen determinado, todos los fragmentitos que se obtuvieron tenían la mutación. Esto indica que todas las células de la pieza trabajada tenían la mutación, y esto en un tumor no es lo más frecuente, casi siempre el tumor es heterogéneo, entonces la frecuencia debería ser menor. Esto muchas veces realimenta el set de resultados, o el set técnico de resultados, para volver nuevamente al comité molecular de tumores. Entonces hay un flujo dinámico entre el laboratorio de secuenciamiento, el comité de tumores, y recién luego la decisión terapéutica que va a tomar el médico, que acude casi siempre con los casos, normalmente los casos más complejos acuden al comité molecular de tumores para recibir una ayuda de, bueno, cuál es la acción que vamos a necesitar tomar, y eventualmente se brinda consejos genéticos o no, y simplemente se dan los resultados al paciente y se le explican sus terapias. En esta diapositiva podemos ver un gran número de pasos en el análisis genómico, pero yo quiero que nos centremos en el final: anotación e interpretación y generación de un reporte clínico. Aquí es donde radica la parte más compleja. Hoy por hoy tenemos que confiar en la industria. La industria cada vez nos va solucionando los problemas del secuenciamiento, de manera que no tenemos que conocer cada vez menos bioinformática es necesaria. Cada vez necesitamos menos conocimientos técnicos puros, pero lo que sí necesitamos es un conocimiento de la biología del cáncer, un conocimiento de la clínica asociada a la biología del cáncer y un conocimiento de cuáles son los hallazgos científicos más actuales para poder contribuir a una toma de decisiones correcta. En cuanto al diagnóstico oncológico con secuenciamiento dirigido, por ejemplo, les voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, estos son paneles que ofrecen una de las compañías líderes en el sector, que es Illumina. Por ejemplo, análisis genómicos de 94 genes, que en este caso se produce su análisis con enriquecimiento, con captura de los analitos. No van a ser amplificados por PCR, es una técnica muy fiel. O pueden ser otros paneles como este que presenta 15 genes, otros que presentan, bueno, 54, 48 genes. Son distintos paneles que presentan genes asociados al cáncer. En este caso estos se realizan, por ejemplo, con amplificación de los analitos por PCR, con lo cual hay otra serie de procesos analíticos que son llevados a cabo adentro del laboratorio. Por supuesto que Illumina no es la única compañía, hay otras, hay otro tipo de paneles, como los que provee Thermo Fisher con el Ion Torrent, con los instrumentos de Ion Torrent, paneles de 50 genes supresores de tumores, por ejemplo, o paneles más comprensivos, también por amplificación por PCR. Estos son los típicos paneles que se utilizan en el laboratorio para llevar adelante un diagnóstico molecular genómico.
¿Y por qué es importante realizar este tipo de estudios? Miren, yo les voy a mostrar, por ejemplo, resultados del Centro del Cáncer de Moores, del Moores Cancer Center en UCSD, donde se analizaron un número elevadísimo de pacientes, ya no recuerdo si eran 300 pacientes en su momento, a los cuales se les realizó un análisis de paneles masivos, 300 a 500 genes de análisis, y podemos ver en este recuadro de la izquierda cuál es el nombre de todos los genes, cuál es la frecuencia que presentaron en número de pacientes y el tipo de tumores en distintos colores. Por ejemplo, vamos a ver que P53 fue un gen que se encontró en un gran número de pacientes en comparación con el resto de los genes y en un gran número de tumores, que en particular creo que estos eran tumores de mama. Sin embargo, presenta una frecuencia menor en otro tipo de tumores. Pero son muy poquitos los genes que presentan una gran frecuencia. La mayoría de los genes que cuando empezamos a ir más abajo, empezamos a ver que no hay una predilección ni de tipo de tumor y no hay un gen en particular que se encuentre más elevado que el resto. Y fíjense en la derecha del panel, la gran cola de genes que se presentan solo hay un gen alterado en un tipo de tumor. Esto indica que es necesario llevar adelante este tipo de estrategias para lograr una medicina personalizada, porque cada paciente, así como no hay dos individuos iguales, no hay dos tumores iguales, y ese es el motivo principal de tratar de llevar adelante este tipo de estudios. En biopsias tumorales, lo más frecuente en realizar en la clínica, hoy al menos en los Estados Unidos, son paneles que pueden tener algunos cientos de genes, o unos 300 genes, o paneles más pequeños de 46 genes. Por ejemplo, estos son paneles clásicos provistos por distintos proveedores del mercado o dentro de los mismos laboratorios en UCSD. Aquí hay una lista de paneles de genes accionables de mediana escala. Estos son los paneles típicos en medicina genómica. Este es uno de los paneles más clásicos empleados por algunos de los laboratorios. Es casi masivo. Aquí muchos de los genes todavía no tienen, no están totalmente conocidas cuáles son el accionar que se puede proveer, pero las bases de datos que se están generando ya nos han empezado a retroalimentar el flujo de información. Y por ejemplo, este panel de más de 400 genes analizando exones y más de 250 genes analizando su abundancia ha crecido y ha magnificado la capacidad terapéutica del médico en la práctica clínica. Fíjense cómo los paneles de riesgo genético son mucho menores. Por ejemplo, este panel de cáncer de ovario o de mama, distintos tipos de paneles, todos incluyen la presencia de BRCA1 o BRCA2 y algunos otros genes que pueden dar alguna información de riesgo genético. Existen otro tipo de paneles para cáncer renal, por ejemplo, etcétera. Son todos paneles pequeños que podrían ser realizados en algunos casos por secuenciamiento clásico de Sanger o por metodologías de PCR. Como les dije, estos están involucrados para la genómica del consumidor. Ahora, vamos a realizar en la genómica análisis monogénicos o paneles masivos. Bueno, cuando tenemos análisis, si queremos analizar la presencia de mutaciones en BRCA1 o 2, podemos, para hablar de riesgo, como vimos recién, pues podemos hacer análisis monogénicos, o si queremos seleccionar pacientes para determinados tratamientos, podemos querer analizar, por ejemplo, la alteración en BRAF, la mutación B600G, que nos da ya una respuesta determinada o la falla de respuesta a determinadas terapias, pero en general, y es el concepto de varios jugadores o varios participantes en este tipo de tecnologías como Illumina, se pretende realizar los análisis de Next Generation Sequencing porque presentan una solución ideal para un approach multianalítico para lograr una medicina de precisión. Bien, en estos minutos que quedan vamos a hablar un poquito del Comité Molecular de Tumores y les voy a mostrar más o menos cómo funciona el Comité de Tumores, cómo está formado y cómo debe estar formado un Comité de Tumores y cómo es la práctica clínica moderna. Primero que nada, esta es una actividad de capacitación médica continua. En general, el comité en el cual yo soy miembro, está formado por miembros de 3 centros del cáncer, en particular del NCI en San Diego. Es multidisciplinario, 3 instituciones de investigación fundacional, instituciones de investigación clínica, que es el hospital en sí, e instituciones de drug discovery. Participan médicos oncólogos, investigadores clínicos, oncólogos moleculares, biólogos moleculares, especialistas en estructuras proteicas que hacen análisis
de predicción in silico, especialistas en diagnóstico molecular, le hace el bioquímico en Argentina o bioquímico especialista en genética muchas veces, médicos especialistas en genética y bioquímicos especialistas en citogenética, expertos en tecnologías de Next Generation Sequencing y citogenética. Bien, este es muy multidisciplinario. Generalmente se hace un resumen de la historia clínica, se analizan las imágenes, el patólogo juega un rol muy importante en hacer un análisis previo y también en la validación de lo que se va a analizar, y luego se va al diagnóstico molecular, ya sea por Next Generation Sequencing, que es lo que hablamos hoy, pero también los análisis de inmunofluorescencia para la citogenética o la inmunohistoquímica también. Bien. Se discuten todos estos hallazgos, se validan, se hace una curación de datos a través de la literatura científica y el conocimiento que cada uno de los miembros aporta en el momento para cada uno de estos pacientes y se extraen conclusiones que les son entregadas al médico que trata al paciente. Es decir, el comité, formado por un número importante de médicos, va a asesorar de alguna manera al médico en cuál es la opinión que cada uno de estos expertos brinda y entre todos se trata de sacar una conclusión. De esta manera no se pone el peso, un peso muy pesado, de llevar simplemente para el médico al paciente y se lo va a su vez formando a todo el personal del equipo de salud para adquirir un mayor entrenamiento en la medicina moderna. Les voy a mostrar, por ejemplo, una presentación típica de casos del hospital. Esto, bueno, tiene un par de semanas. Generalmente vemos entre 5 a 10 casos por semana de casos difíciles en nuestro comité por los últimos 2 años. Y, por ejemplo, podemos ver, vamos a este segundo caso, bueno, primero, tipo de cánceres de todo tipo. Sarcomas endometriales, adenocarcinomas de ampolla, cáncer hipofaringio, cáncer metastásico de mama. Es decir, no hay una predilección de tipo de cáncer que se analice únicamente. El tipo de muestras que se toman, muchas veces se toman muestras de distintos lugares. Pues, por ejemplo, páncreas e hígado. En este caso, esto nos permitió corroborar la alteración de la proteína KRAS en la mutación G12R, no solo en páncreas, sino en hígado. Confirmó el origen de este tipo de estos dos tumores si están perteneciendo al mismo origen y otras alteraciones que presentaban también. Otras veces se puede combinar la presencia de sangre con un nódulo linfático también y nos permite analizar si hay concordancia entre los resultados, por ejemplo, la alteración de BRCA2 en estos dos tipos de muestras. O sangre y módulo linfático, es decir, se pueden analizar y se analizan con frecuencia distintos tipos de muestras, biopsias sólidas y biopsias líquidas. ¿Bien? Y por ejemplo, este es un tipo de resultados que va a presentarse que el comité va a analizar, proveniendo de un laboratorio que ya ha hecho una precuración de datos y nuestro deber es revisar esta información porque no hay método infalible, entonces se revisan, pero generalmente lo que se trata de obtener, por ejemplo, es una alteración genética, el nombre de alguna droga posible, ya sea para una terapia aprobada por la FDA o no aprobada para ese tipo de tumor, sino para otro tipo de tumor, y los potenciales ensayos clínicos. Esto es clásico. En los Estados Unidos se busca cada vez más la participación la participación del paciente en ensayos clínicos, no solo para beneficio del trial, al revés, para beneficio del paciente. Nosotros en Argentina hemos estigmatizado muchísimo la participación en los ensayos clínicos. En Estados Unidos es casi la fuente de terapias, no quiero decir milagrosas, pero de gran éxito para pacientes en un estado muy comprometido. Normalmente el médico ve muchas veces esta hojita, y si yo le tiro a un médico, si el médico recibe simplemente esta hojita con un poco de información en un gran informe larguísimo que el médico no tiene tiempo de leer, le es imposible sacar una conclusión limpia de todo esto, y por eso es el apoyo del Comité Molecular de Tumores. Vamos a hablar de lo mismo, pero ¿cuál es el valor clínico que ya le podemos dar en Argentina? Su valor clínico y su utilidad terapéutica en Argentina. Les voy a mencionar un par de pacientes, un par de casos que nosotros mismos hemos tenido la oportunidad o la obligación de ayudar. Por ejemplo, fíjense, distintos tipos de approach. En este caso, un carcinoma de próstata metastásico con 2 líneas de terapia hormonal previa que presentaron respuesta de muy corta duración. El paciente
fue sometido a una técnica de beaming PCR en sangre, que no es Next Generation Sequencing, es un análisis por PCR en una biopsia líquida, analizando DNA libre de células, es decir, un DNA extracelular, analizando las 11 mutaciones más frecuentes en el receptor de andrógenos para tratar de guiar o no la presencia de la respuesta o no a potenciales drogas terapéuticas. A su vez, se combinó esto con un estudio oncogenómico en una biopsia de ganglio linfático supravascular en un adenocarcinoma que no tenía, la biopsia no tenía un origen confirmado porque presentaba una localización no frecuente para la evolución del paciente. Una de las alteraciones que se encontró, por ejemplo, en este paciente es una fusión que es muy frecuente o es patognomónica de los adenocarcinomas de próstata, y esto permitió al médico oncólogo confirmar que esas lesiones metastásicas eran realmente de origen prostático. Los test que se le realizaron al paciente en las biopsias líquidas no habían detectado mutaciones en el receptor de andrógeno, las 11 mutaciones más frecuentes, ni tampoco el estudio genómico detectó ninguna mutación en ningún aminoácido del receptor de andrógeno, eso es importante, y también fue confirmada por un test en el DNA libre de células la ausencia de la isoforma ARB7 en la biopsia líquida, lo cual indica que existe una buena chance de que el paciente responda a enzalutamida, y ese fue el tratamiento que el paciente recibió, obtuvo una respuesta favorable y está bajo tratamiento en este momento. En este momento está siendo tratado en forma conjunta en Argentina y la Universidad Johns Hopkins. Este otro caso es un poco más drástico y con esto vamos a tratar de acelerar. Un paciente que presentó un carcinoma, un leomiosarcoma uterino, fue sometido a su cirugía en el año 2005, se presentó libre de progresión hasta el año 2011 en que presentó lesiones múltiples. La decisión del momento fue el tratamiento con doxorubicina y cumplió todo el ciclo de doxorubicina, pero el paciente hizo una gran cardiotoxicidad, irreversible, y no solo eso, luego el paciente evolucionó con metástasis musculares que recibieron nuevas cirugías y posteriormente nuevas metástasis a lo largo del año 2013, donde recibió, según las guías establecidas, pazopanib y luego gemcitabina con terapias que no tuvieron. Pazopanib no funcionó, gemcitabina obtuvo una respuesta parcial, pero ya había un gran deterioro clínico y toxicidad presente con un muy mal pronóstico. En ese momento, al paciente se le hace un análisis oncogenómico por Next Generation Sequencing para analizar unos 405 genes, exones, 31 genes analizados para rearreglos en sus intrones y unos 265 genes por secuenciamiento de RNA. Y dentro de lo que se puede obtener, como el resultado en limpio, luego de toda la participación de los distintos profesionales, es una alteración que se había encontrado en el gen RAF, una amplificación de este gen, es decir, tenía muchas copias de este gen, el paciente, y una amplificación en el gen RAF es un blanco potencial. Se logra detectar que esto es un potencial target de una droga denominada sorafenib, que es un inhibidor de quinasas en particular, y a su vez las otras alteraciones que se encuentran presentes no presentan terapias conocidas, desafortunadamente, o digamos, lo ideal, uno espera encontrar una terapia que ya haya sido aprobada en el tipo de tumor del paciente, pero esa es una visión no realista del problema, porque si cada paciente es diferente y cada tumor es diferente, lo más normal y lo que nos encontramos en la clínica es que casi siempre, cuando encontramos una droga, casi siempre ha sido aprobada para otro tipo de tumor. ¿Por qué? Porque es lo clásico, ha sido el approach clásico en oncología, tratar tipos de tumores y no tratar a pacientes con un tumor en particular. Los reportes que se obtienen tienen un gran número de páginas, hay varios niveles de curación de datos, se analizan todas las moléculas involucradas, todas las vías moleculares, todos los mecanismos de acción de drogas, toda la literatura pertinente. Y por ejemplo, algo que en este paciente se encontró fue una alteración en el gen MET, que básicamente sugiere una posible falla de pazopanib. Si nosotros hubiéramos conocido esto antes, probablemente el médico no hubiera indicado la prescripción de pazopanib al paciente.
Otro tipo de cosas que se hacen en el comité es analizar variaciones de significado desconocido. Vamos a saltearlas rápidamente, pero esto es algo que se hace típicamente para analizar, bueno, qué significado puedo extraer de aquellas alteraciones que todavía no conocemos si la mutación fue o no fue, va o no va a modificar la actividad de un gen. Y bueno, en el comité y por el conocimiento de los distintos miembros, nosotros podemos predecir fallas en una vía metabólica de acuerdo a dónde está localizada la mutación. Por ejemplo, acá en la derecha podemos observar que hay una mutación que es esta, que está localizada en una región frecuentemente mutada y es una región de Zinfinger. Esto permite prever una falla en la molécula, y si no hubiera otra alternativa, se puede tomar esta alteración para comenzar a sospechar y a evaluar un potencial tratamiento. En este caso era una alteración en el gen del receptor de andrógenos. Es decir, que también nos permite guiar la terapéutica y a su vez, y más importantemente, nos permite realizar investigación aplicada y clínica. Es decir, los clinical trials con un N igual a 1, que están dándose mucho más frecuentemente en los Estados Unidos. Volviendo al caso de este paciente en particular, si miramos la evolución en el momento del año 2013, agosto 2013 o julio 2013, cuando se realice este estudio, debido a esto el paciente es sometido a sorafenib, a un tratamiento con sorafenib para ver si esto tiene alguna posibilidad. El paciente ya tenía un pronóstico muy malo y el paciente ha sido tratado con una libre de progresión en particular durante alrededor de un año. Al menos hasta hace 2 semanas el paciente seguía bajo tratamiento de sorafenib, un caso bastante exitoso, pero una de las cosas más importantes, imagínense si hubiéramos eliminado pazopanib y gemcitabine para el sistema de salud, todo lo que hubiera implicado, y para el paciente, todo lo que hubiera implicado en cuanto al costo de la patología. Este es un estudio que está en preparación para ser publicado. Es decir, que el impacto que tiene este tipo de aproximaciones genómicas en nuestro mismo sistema de salud, porque no les conté toda la cantidad, los cientos y miles de casos que se analizan en el Comité de Tumores de UCSD. Ya algún par de casos que nosotros hemos tenido la oportunidad de ser útiles en su guía terapéutica, en su monitoreo del tratamiento, nos indica que este tipo de aproximaciones nos va a beneficiar a todos en nuestro mismo sistema de salud. Primero que nada, nos permite una educación médica continua para la medicina del presente. Ya no es más una medicina del futuro. No hablamos de una medicina futurista donde estamos tan lejos. En la era de las comunicaciones es casi inviable pensar en este tipo de situaciones como lejanas, porque son posibles hoy. Es medicina de precisión, personalizada, tangible y posible. Eso es lo que a mí me gustaría traducir, y es efectiva y disminuye la morbilidad y la mortalidad en muchos casos, prolongando la existencia de pacientes. Ustedes dirán que sirve de poco prolongar la vida de un paciente 6 meses o 7 meses. La respuesta de un paciente al cual se le extendió su vida en más de 9 meses, en un momento dado, hablando directamente con el paciente, dijo: en estos 9 meses pude conocer a mi nieto. Entonces, eso nosotros a veces nos deshumanizamos mucho y miramos todo en número de términos absolutos. Bueno, frecuencia, cuál es la viabilidad del estudio. Una droga nueva se aumentó en 3 meses, 5 meses. Si uno logra prolongar la vida de un paciente con buena calidad, con baja morbilidad, esto tiene un fuerte impacto en el tratamiento del paciente y en la vida del paciente y su entorno. Nos permite además un fuerte impacto en el sistema de salud, como dije, con la disminución de morbilidad y mortalidad, y también disminuir el costo de salud que en nuestro país es tan difícil de sobrellevar. Y por supuesto nos permite una investigación clínica más racional. Bueno, quiero agradecer a todas las personas, con esto ya estoy terminando, a todas las personas que colaboran en nuestro grupo de CEPIM, que el doctor Barabal, el doctor Caminos, nuestro asesor financiero, la gente que se encarga de traducción. Agradecer a Biosystem por invitarnos a esta charla, y a la gente de Illumina, que también ha sido muy cordial. Nos invitaron a participar del Congreso de Oncología Clínica de Argentina, la gente del Centro de Cáncer MUS, que nos brinda educación también a nosotros permanente.
y bueno, gente en el laboratorio de estudios SOLT, donde yo llevo a cabo mis investigaciones, que me ha permitido obtener, por supuesto, una mayor visión de la genoma en los distintos aspectos. Y bueno, este es nuestro centro, el cual estamos lanzando e instalando en Argentina, y esperamos poder ser útiles a la comunidad biomédica, a la comunidad médica, a la comunidad bioquímica y en particular a toda la comunidad en su conjunto a través de la educación y la promoción con mecanismos internacionales para la medicina personalizada, algo en lo que estamos comprometidos y creemos desde CEPIMP, nuestro centro, que CEPIMP Genomics está soportando. Muchísimas gracias y cualquier pregunta que tengan, por favor, estoy dispuesto a contestar. Fernando, muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puede hacerla por chat. Aprovechen que tenemos acá al doctor López Díaz. Mientras les cuento que este webinar está siendo grabado, así que en breve vamos a poner a disposición la grabación. Y también ponemos a disposición la grabación de los webinars anteriores dentro de este ciclo sobre secuenciación de nueva generación. También aprovecho para comentarles que el año que viene vamos a seguir con este ciclo de webinars. Así que en breve van a estar recibiendo nuevas invitaciones. Laura. ¿Sí? Puedo, no sé si ya estás registrando preguntas, pero ¿puedo yo hacer una pregunta a la audiencia para ver si disparamos? Sí, ¿cómo no? Sí. Yo les voy a preguntar a ustedes cuál creen, no conozco el background en general de la audiencia, pero supongo que es un poco mezclada, ¿cuál creen ustedes que es la limitación para poner en práctica en nuestro medio, en la Argentina, este tipo de estrategias de trabajo? ¿Cuál creen que es para cada uno de ustedes y desde el lugar que ustedes ocupen, cuál es la gran limitación, si lo tuvieran que resumir en una palabra? Bien, ahí tenemos una nueva consigna. Bien, acá uno de los participantes dice costo. 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 Acá tenemos una pregunta de uno de los participantes. Bueno, contestar es la siguiente. antes de que vayamos a la pregunta del participante. Bien. Si encuentran dos alelos mutados en dos genes, ¿cómo determinan cuál es alelo cancerígeno? ¿Puedes repetir? No escuché. Sí. Si encuentran dos alelos mutados en dos genes, ¿cómo determinan cuál es alelo cancerígeno? Dos alelos mutados en dos genes. Sí. No estoy seguro si se refiere a, para un mismo gen se encuentran dos mutaciones diferentes, o si se encuentran dos genes mutados. Tal vez la respuesta es esa, si hay, por ejemplo, una mutación en el gen P53 y una mutación en el gen BRCA1. O podemos decir otro gen, vamos a hacer en KRAS. ¿Cómo saber cuál es el gen que está produciendo el tumor? Lo más frecuente, y esto es típico, se encuentran muchas mutaciones. Yo les mostré solamente las mutaciones que luego de un vasto trabajo de análisis se pasan en limpio como el pequeño grupo de mutaciones sobre las cuales vamos a tratar de accionar. Pero es típico encontrar por lo menos 10 alteraciones diferentes. Alteraciones accionables son a veces menos, son 5 o 6, pero en un tumor avanzado, en un cáncer avanzado, a veces hay 20 alteraciones distintas. ¿Y cómo sabemos cuál es? No hay forma de saber cuál es. Todas son, casualmente se analizan, en general se analizan todos genes que tengan, que estén envueltos en la patología del cáncer, por eso son incluidos en el estudio. ¿Cuáles son los genes que dirigen un tumor versus aquellos que no dirigen un tumor? Bueno, eso a veces es lo que nos origina la investigación clínica directa. Uno puede tomar, no se hace con frecuencia, pero sí son estudios que se hacen, sobre todo en la industria de investigación, analizar de todos los genes alterados en un tumor y tratar de ir a un estudio in vivo, utilizando muestras del tumor, para reproducir estos resultados en xenotrasplantes. Esto se hace mucho en la industria farmacéutica, para saber cuál de estos tumores, cuál de estas alteraciones, cuando es reproducida luego,
en un análisis en vivo puede llevar a la misma patología, a la misma fisiopatología que está presentando el paciente. Pero en principio ambas son consideradas. Y lo más importante aquí es no cuál es la que produce el cáncer o no, porque las dos no se incluyen genes que no estén involucrados en la patogénesis del cáncer. Siempre se incluyen genes que son de conocida participación. Lo más importante es, ¿tenemos alguna acción posible para alguna de estas? Y a veces ocurre esto, que hay dos alteraciones y las dos podrían ser accionables. Entonces hay que elegir una muchas veces, o no. A veces se puede combinar el tratamiento. Combinar o no terapias es una decisión que se toma casualmente dentro del equipo multidisciplinario y allí tiene mucho valor la experiencia clínica del médico oncólogo y del investigador clínico que conoce los resultados de los trials en los que ha participado, está participando, o al menos en el caso de médicos que no tienen tanta participación en trials, cuál es su formación continua en los meetings como ASCO o como la EORT en Europa, para saber, bueno, una combinación de este tipo puede tener sentido o no. Por ejemplo, cuando hay alteraciones en mTOR y una alteración en, por ejemplo, vamos a mencionar MET, crizotinib o un inhibidor de mTOR. Bueno, ¿combinarlos o no? mTOR generalmente en forma combinada tiene mucha toxicidad, por ejemplo, y no funciona. Esos son datos que se suelen obtener. Y en base a esto, uno va haciendo el análisis, ¿cuál es la mutación que parece tener más relevancia? Bien, seguimos adelante con otra pregunta. ¿Qué es lo que concretamente están haciendo en Argentina? Entiendo que se refiere a tu Centro para Medicina Personalizada. Bien, primero que nada, lo primero que hemos empezado a realizar es concientización, pero nosotros básicamente asesoramos a los médicos. Nuestro trabajo es con los médicos oncólogos para poder brindarles un abanico. No, hay otros centros de genómica. Nosotros lo que tenemos un fuerte conocimiento en lo que es la interpretación y el análisis, la curación fina de los datos para poder depurarlos. ¿Qué podemos hacer hoy en la Argentina? Nuestro centro está tratando de instalarse, está tratando de instalar tecnología para prácticamente llevar todo esto, la mayor gama de estudios posibles a la Argentina. Eso todavía está en una fase, vamos a decir, gestacional, pero lo que estamos haciendo es tratando de asesorar al médico y podemos tomar hoy por hoy podemos tomar algunas digamos, las muestras de biopsias tumorales y pueden ser analizadas aquí en los Estados Unidos y nosotros les devolvemos el reporte ya final y discutimos con el médico que presenta a este paciente o a este caso, le devolvemos un consejo o una recomendación a modo de comité molecular con las potenciales opciones terapéuticas que pueda tener para el paciente. No sé si eso contesta a la pregunta. Bien, seguimos adelante. Respondiendo a tu pregunta, Fernando, algunos argumentos comunes son costos, formación, equipos multidisciplinarios. Bien. Otra pregunta que tenemos acá es, ¿consideras que puede ser importante conocer el genoma argentino para saber qué mutaciones pueden ser relevantes en nuestra población comparadas con otras poblaciones? Es una excelente pregunta. En su momento estuvimos conversando con la Universidad de California de San Diego de cuál era el valor que tenía por ahí llevar a cabo una acción conjunta con ellos. Y una de las cosas que discutimos fuertemente fue la epidemiología local. Conocer el genoma local es importante, conocer las variantes alélicas es importante, y conocer, digamos, entonces conocer el genoma de la población argentina, sí, claro que es importante, no cabe ninguna duda, y conocer luego la epidemiología del cáncer local es importante. Así que, bueno, felicito la pregunta, yo coincido completamente con eso y es uno de los objetivos de esto. Si puedo decir algo respecto a costo, sí, formación, equipos multidisciplinarios, voy a decir una sola cosa. Un tratamiento con un biológico puede tener costos alrededor de los 60 a los 90.000 pesos por mes, dependiendo del tipo de drogas, y hay drogas un poco más caras. Bien, y tratamientos hoy más elevados.
Entonces, el costo de estos tipos de estudios, que definitivamente son costos elevados y desafortunadamente no pueden ser menores, pero justifican ampliamente, debido al gran ahorro que se produce en el no administrar una terapia durante 3 meses hasta que se determina que esa terapia no fue exitosa. Entonces, el costo-beneficio a nivel económico justifica ampliamente. Bien, ¿Cómo? Bien, acá tenemos otra pregunta que está vinculada a la anterior. ¿Te ha pasado de encontrar mutaciones utilizando la base de datos de 1000 genomas y que luego en tu población de estudio no son mutaciones sino polimorfismos o viceversa? Bueno, en realidad una de las cosas más importantes y el polimorfismo, la pregunta es muy buena, pero vamos a aclarar lo siguiente. Esta situación que en la teoría se puede presentar, en la práctica ocurre que cuando analizamos tumores, la frecuencia en la cual aparece una mutación nos indica si es una mutación tumoral o no. Generalmente las mutaciones tumorales aparecen con una frecuencia baja. Y no todas las células tumorales presentan la misma mutación, porque hay una evolución intratumoral también. Entonces uno siempre espera obtener una frecuencia alélica baja. Cuando hay polimorfismos, el polimorfismo se va a presentar en un 50%, digamos, cuando uno analiza, imaginemos un trozo de un gen, un exón X, el exón 1 de un gen, un fragmento de 50 pares de bases que aparece secuenciado muchas veces. A través de distintos fragmentos en realidad, porque en el secuenciamiento se producen múltiples fragmentos y que cubren esas 50 pares de bases. Todos esos múltiples fragmentos muestran esa alteración, o le llamamos esa variante. Cuando todos presentan la variante, es una variante alélica muy alta, es una frecuencia alélica muy alta, y ya eso solo nos está indicando de que se trata de un polimorfismo. Bien. Bien. Otra pregunta de los participantes. ¿En lo cotidiano trabajan mucho con RNA en tumores? ¿Con RNA de tumores? Sí. El RNA es una molécula menos estable, un poco más difícil de trabajar, pero se utiliza casi diría con la misma frecuencia que analizar el DNA de los tumores. Bien. En el área de cáncer hereditario, ¿cómo manejan el tema de hallazgos de variantes de significado incierto? Pues consejo genético. Cuando aparece una variante de hallazgo incierto, pero es una alteración en un gen. Bueno, la clínica es soberana, sabía decir un médico patólogo que me daba clases cuando yo estaba cursando bioquímica. Mira. Y es algo muy frecuente que hablo con los médicos de nuestro equipo también, y la clínica es soberana. Si el paciente presenta un cáncer a los 45 años de edad, ya el médico tiene los ojos abiertos, está alerta a cualquier tipo de alteración que pueda presentarse en un gen que tenga una implicancia conocida en cánceres hereditarios. Y por más que esta variante sea de significado no conocido, es decir, nadie la ha reportado previamente, lo primero que se hace es el analizar confirmar la presencia de esta variante en línea germinal, analizar otros genes que pueden estar alterados en este tipo de cáncer, por ejemplo, cánceres renales es muy típico, en el caso del síndrome VHL, o también cuando se encuentra una variante de significado no conocido en el gen BRCA1 o 2, por ejemplo, uno empieza a fijarse si esto presenta una frecuencia alélica importante, se analizan más genes de variación conocida y se dicta el consejo genético. El consejo genético simplemente es la charla con el paciente y es la posibilidad de analizar mayor número de mutaciones, hacer un análisis familiar también para saber si esta variación está presente o no en los otros miembros de su familia. Y bueno, y luego el gran salto de este tipo de tecnologías, que se los dije en un momento, es permitir una investigación clínica más racional. Hay muchísimas variaciones que son de significado clínico no conocido. Y el tener esta información nos permite ir al laboratorio y hacer la investigación translacional muy rápidamente. Y en muchos casos hay alteraciones que
en términos de un par de meses uno puede conocer si esta alteración tiene significado clínico, sí o no. Bien. Bien, vamos a las últimas preguntas. ¿Vos dirías que la medicina genómica aplicada a la oncología es medicina translacional de rutina? Medicina translacional, disculpa, no escuché. De rutina. Sí. No quiero decir que todos los médicos clínicos... ¿Por qué digo que es de rutina? De rutina, no es de rutina como solicitar un hepatograma o como solicitar un test de glucosa, no confundamos esto. Pero sí es de rutina en cuanto a la selección de terapias para pacientes que han presentado ya una falla terapéutica, es rutinaria. Prácticamente no hay paciente, al menos en el centro del cáncer MURS donde yo estoy, son centros grandes que trabajan con muchos médicos. Si hacemos 100 kilómetros del centro del cáncer MURS, por ejemplo, o de Johns Hopkins University o la Universidad de Michigan o centros grandes donde se hace muchísima medicina genómica, el médico no está tan formado. Sin embargo, el paciente está cada vez más informado de los avances que hay en la medicina genómica, bueno, en este caso por una orden presidencial respecto a la medicina de precisión, que involucra todas las esferas educativas y de los sistemas de salud, y el médico se va formando y se va capacitando, se brinda capacitación constante en todos los meetings, en todos los congresos. Por lo tanto, si bien hay menos formación en un médico que no tiene acceso a un comité de tumores en su centro, la era de las comunicaciones, como yo les comentaba, hay muchos pacientes que son derivados y después los informes se entregan en forma online al médico, el paciente o el análisis puede ser analizado en el comité y el médico está presente tal vez en un centro de menor complejidad, pero tiene acceso a esto. Por lo tanto, sí es de rutina. En medicina oncológica es donde ha dado el salto más rápido, el avance más rápido y ha mostrado su utilidad de manera más rápida y contundente, a pesar de algunos estudios que pueden sugerir algunas personas, su utilidad es masiva. Hay estudios con miles de casos que muestran que su uso rutinario es de amplia utilidad en el beneficioso tratamiento de un paciente oncológico. Bien, bueno, vamos a la última pregunta de la sesión. ¿Cree que la bioinformática podrá superar y desplazar a la curación manual final de los datos basados en la experiencia clínica, oncológica y de patología molecular? No sé si tengo si estoy sesgado, digamos. El bioquímico ve todo con ojo de análisis clínico, el médico oncólogo ve todo con una quimioterapia, el médico radioterapéutico ve todo como las posibilidades están en la radiología, es decir, que desde ese punto de vista tal vez mi respuesta es sesgada, pero yo les diría, por nuestra experiencia en oncología molecular, creemos que no es posible porque hay muchísimos motores de búsqueda. Los laboratorios más grandes y tal vez más conocidos que realizan este tipo de servicios y que pretenden brindar un resultado llave, no sé cómo decir, un resultado ya en mano del médico para que el médico tome su decisión, fallan sistemáticamente en utilizar motores de búsqueda informática. Digamos, Watson todavía no ha logrado, Watson es una computadora que aprende todo el tiempo de sus mismos errores. Todavía no ha logrado superar el comité multidisciplinario. Nosotros lo vemos a frecuencia, así que creo que no. Lo que sí va a permitir es una depuración más rápida, de resultados. Es decir, es un componente indispensable y lo utilizamos, se utiliza. La bioinformática para seleccionar correctamente las mutaciones es utilizada. Por suerte, por ejemplo, los proveedores de tecnología como Illumina empujan muchísimo la bioinformática para que esa parte, ese aspecto donde la bioinformática es esencial, nos llegue resuelta. Bien. Cada vez esto es un problema menor para nosotros. No tenemos que ser expertos en ciencias de la computación para poder llevar adelante este tipo de estudios y este tipo de interpretación. Pero no, la bioinformática creería que no. Mi opinión, tal vez sesgada, es que no. Hasta el momento no lo ha logrado hacer. Tal vez en el futuro lo haga, pero la ciencia avanza todos los días. Los motores de búsqueda leen palabras clave. La bioinformática se nutre y por eso la biología de sistemas también está tan
constreñida en disculpen, constreñida no, está controversial de cuál es su uso real. Bueno, la bioinformática se lee pero no lee en contexto. Y cuando uno mira el resultado de un estudio presentado, un estudio clínico presentado en ASCO, muchas veces se encuentra que su fortaleza es pobre. Y entonces, por más que esté muy publicado y haya 5 papers al respecto, si la fortaleza es pobre, eso lo puede dictar solamente un personal entrenado, el médico entrenado, el biólogo molecular entrenado, el oncólogo molecular entrenado. ¿Bien? Bien, una más y cerramos. ¿En cuánto cree usted que mejoran las condiciones hoy en Argentina el conocimiento de la totalidad del panel mutacional de un tumor versus el de los genes target o indicadores de terapia? Bueno, este es un sistema que se retroalimenta. Primero que nada, uno puede decir, bueno, hay solo 20 drogas conocidas. Y si uno se ajusta solamente, tiene que ver con la formación, si uno se ajusta solamente a, bueno, existen, dije un número arbitrario, pero hay algunos paneles, por ejemplo, que se jactan de analizar solo los genes para los cuales existen las 60 terapias asociadas y conocidas. Y otros analizan un número mayor de genes. El hecho de conocer hoy para un paciente determinado solo los genes que sean accionables al día de hoy, si bien parece muy racional, lo deja a ese paciente fuera de los hallazgos de esta tarde. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo así? No me canso de repetirlo. Todos los días a las 3 de la tarde yo recibo un email de ASCO donde me indica cuál fue la nueva droga aprobada por la FDA para un nuevo tipo de tumores, y eso brinda una nueva posibilidad terapéutica. Si yo dejo a un paciente hoy sin analizar ciertos genes que son de patogénesis, que tienen implicancia conocida en la patología, pero que tal vez todavía la droga no ha sido aprobada, dejo fuera a ese paciente de la posibilidad de beneficiarse de un hallazgo que va a salir publicado esta tarde. No sé si eso responde a la pregunta, yo creo que sí, pero... Perfecto. Fernando, en primer lugar, desde Biosystems te agradecemos muchísimo por tu presentación. Agradecemos también a todos los participantes por todas las preguntas y haber estado presentes. Bueno, les reitero que en breve vamos a poner a disposición la grabación de este webinar. Les deseamos un feliz fin de año y esperamos encontrarnos nuevamente en estos ciclos de webinars en el 2016. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Laura, gracias por la invitación, muchas gracias a todos por asistir. Esperamos serles de cualquier utilidad en el momento en que lo necesiten. Nuestra información de contacto estaba allí, si no la pueden solicitar a la gente de Biosystems que tiene todos nuestros contactos y puede entrecruzar la información con todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.